relación con las elecciones, primero, decir que es una perspectiva optimista, ¿sí? Me parece que la mayor parte del pueblo que viene sufriendo estaba bastante desesperanzado, veía que al menos en las encuestas parecía que había un acompañamiento estridente de lo que es la libertad avanza, y finalmente la única verdad es la realidad, como decía el general Perón, en las urnas se hizo tronar el escarmiento aquellos que hacen sufrir al pueblo, y en definitiva todo el padecimiento de no llegar a fin de mes, de que te corten los remedios en términos de PAMI, ajuste en educación, ciencia y tecnología, políticas sociales, una catástrofe en términos de gestión, obra pública, comercios que cierran, gente que va quedando sin empleo. Bueno, se terminó dando un vuelco importante en las urnas y un voto, sobre todo, me parece, para que no nos hagamos tanto los bulos, que tiene que ver con un voto anti-Milei. Porque ustedes ven, la campaña no se centralizó, de alguna manera esa era la idea inicial, pero se centralizó en Milei, anti-Milei, digamos. Él quería erradicar el kirchnerismo de la faz de la tierra, y el kirchnerismo quería anteponer un proyecto diferente al que está gobernando la Argentina. Bueno, triunfó el rol del Estado por encima del mercado autorregulado, de esta especie de anarquía que estamos viviendo en la actualidad. Hola a todos, JP, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Cómo estás, JP? Perfecto. Muy bien, y nosotros con un humor buenísimo, muy distinto, entonces, como verás. ¿Todo bien por ahí? Oh, la verdad, bárbaro. La verdad que... En Avellaneda, sobre todo que el fin de semana hubo diferencias sustanciales en términos electorales. Sí, olvídate, Avellaneda la verdad que la rompió. Sí, muchos municipios hemos ganado por diferencias realmente escandalosas. Más de 100 municipios ganaron. Sí. Así es. Ojalá esos guarismos se conserven en octubre, ¿no? Quizás es uno de los desafíos más importantes que tiene el Movimiento Nacional Popular. Sí. Que cara a lo que se viene. Completamente. Sí, totalmente. Entrando ya, y para optimizar tiempos, creo que la pregunta del día, la consigna, estaba vinculada con lo que dejó el resultado de las elecciones, algo por el estilo, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Qué te parecieron los resultados de las elecciones? Y sus repercusiones, y te contamos, JP, muy brevemente, que nosotros estuvimos hoy haciendo un recorrido sobre toda esa, o sea, tratando de responder durante todo el programa esa pregunta, y lo respondimos también con Florentina Martocchia en el plano industrial, con Edu en el plano monetario, cambiario y financiero, del PRE. Y te dejamos a vos libre, sin ningún spoiler alert, respecto a las repercusiones. Sí, igualmente sepa, como nos tiene acostumbrados, a pocas horas de haber concluido el acto electoral de Buenos Aires, ya lanzó una breve síntesis en función de qué tenía, de cuáles eran las posibilidades del mercado de los próximos días. Más que nada lo hizo ayer después de la primera repercusión del día 1, ¿no? Pero en relación con las elecciones, primero decir que es una perspectiva optimista, ¿sí? Me parece que la mayor parte del pueblo que viene sufriendo estaba bastante desesperanzado, veía que al menos en las encuestas parecía que había un acompañamiento estridente de lo que es la libertad avanza, y finalmente la única verdad es la realidad, como decía el general Perón, en las urnas se hizo tronar el escarmiento aquellos que hacen sufrir al pueblo, y en definitiva todo el padecimiento de no llegar a fin de mes, de que te corten los remedios en términos de PAMI, ajuste en educación, ciencia y tecnología, políticas sociales, una catástrofe en términos de gestión, obra pública, comercios que cierran, gente que va quedando sin empleo. Bueno, se terminó dando un vuelco importante en las urnas, y un voto, sobre todo, me parece, para que no nos hagamos tanto los bulos,
que tiene que ver con un voto anti-Milei, porque si ustedes ven, la campaña no se centralizó, de alguna manera esa era la idea inicial, pero se centralizó en Milei, anti-Milei, digamos. Él quería erradicar el kirchnerismo de la faz de la tierra, y el kirchnerismo quería anteponer un proyecto diferente al que está gobernando la Argentina. Bueno, triunfó el rol del Estado por encima del mercado autorregulado, de esta especie de anarquía que estamos viviendo en la actualidad, y eso es un dato positivo que creo nos obliga y nos debe comprometer a trabajar muchísimo en cada uno de los rincones del país para tratar de tener un resultado lo más digno posible en octubre y lograr vencer a este proyecto a este modelo económico y a este proyecto de hambre y de saqueo que se está dando desde fines del 23, sobre todo también pensando en sentar las bases para que en el 27 un proyecto que le vuelva a dar dignidad al pueblo se extienda en la Argentina a partir de diciembre del 27, y bueno, es lo que todos anhelamos. Me parece que el resultado es optimismo, esperanza. No soy Scioli por la joda, tiene que ver con eso. Bueno, sabés que... De hecho no se lo escuchó a Scioli, no tuvo mucha injerencia para juntar votos en la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Se ve que ya no lo sigue mucha gente. No, pero se viralizó un meme hermoso no lo vi. Hola no Axel, pasa, ¿qué haces perdido? Llamando Scioli a Axel después del resultado electoral. Sí, lo mismo pensé en hacer un meme en la imagen de Patricia Bullrich mirándolo desconsolada a Milei en la conferencia de prensa y pensando si lo volvió a llamar a Mauricio o a De la Rúa o alguno de los 200 dirigentes con los que formó parte de su vida política, ¿no? Pero sí, es muy tragicómico todo eso. Sí. Bueno, pero ella la tiene fácil, para cualquier lado que mire tenía a alguien que con el que en algún momento estuvo. Sí, lo que por ahí resulta inconcebible es que haya parte de nuestro pueblo que sin todavía una perspectiva histórica siga creyendo en esos dirigentes que le han hecho muy mal a la población. Sí, estamos hablando de cuestiones muy palpables que parece que se olvidan. Fíjense, uno de los datos más negativos que tiene la elección, me parece, es el triunfo de la Libertad Avanza en Bahía Blanca, ¿sí? Donde hubo la verdad que específicamente un acompañamiento espléndido por parte del gobierno provincial, trabajando conjuntamente con el municipio, y una ausencia absoluta del Estado Nacional, que a su vez no quiso ni siquiera generar una ley de emergencia. Bueno, eso tiene que ver con el cambio cultural, con el odio generado durante mucho tiempo, lo que hablamos siempre en este espacio, y que lo que hay que trabajar también de cara al futuro. Datos del mercado. El dólar sobrepasó los 1.400, es decir que ese esquema de flota, como diría Milei, que es ministro, en una escena lamentable en el programa de Fantino, ya comienza a dilapidarse, ¿no? Porque ya superamos los 1.400 pesos por dólar. La semana pasada intervinieron con dólares del Tesoro, ahora lo volvieron a hacer con dólares de las reservas. La semana pasada se sumaron alrededor de 500 millones de dólares y solamente una semana les quedan poco más de 1.000 millones de dólares en el Tesoro, en dólares, y ahora comenzaron a utilizar nuevamente las reservas. En el día de ayer, no tengo el dato de hoy, pero en el día de ayer ya se habían patinado 300 millones de dólares para mantener el dólar en alrededor de 1.400 pesos, ¿sí? Algo que muestra la debilidad que tiene este gobierno, y sobre todo lo que queda en función de las elecciones es una palabra que conceptualiza todo este momento, que se llama incertidumbre, ¿sí? Y la incertidumbre no es algo que surgió con la elección, sino que se consolidó con la elección, porque eso que querían imponer, de que depende cómo les iba, si ellos ganaban iban a ser Alemania, y si perdían iban a ser Haití. No, bueno, hay que dejar en claro que este modelo económico es un fracaso desde el minuto uno, que es un modelo de saqueo que viene a dejar miseria en la Argentina y a engrosar y a concentrar la riqueza de los sectores dominantes, y obviamente que este resultado electoral para lo único que sirve es para
demostrarle a la sociedad que gran parte del pueblo argentino abrió los ojos y que ya no confía, no tiene esperanza en este proyecto y que la está pasando muy mal y que tiene la necesidad de mirar para otro lado, de pensar en otra Argentina diferente, porque esta duele muchísimo, ¿sí? Entonces, otra cuestión central, no hay orden macro, que es lo que siempre nos quisieron imponer, sino tenemos orden micro primero, ¿sí? Tiene que haber consumo, tiene que haber inyección de recursos para el mercado interno, para motorizar, para que no haya despido, para que haya empleo, para que abran comercios y no cierren, ¿sí? Todas las variables micro de esta gestión son muy malas, e inclusive este repunte inflacionario que se está dando justamente por la principal causal que tiene en el último tiempo la Argentina, que es el incremento del tipo de cambio. Así que no tiene mucho para festejar esta gestión. Se habla en algunos pasillos de que desde la clase dominante se están pensando algunos nombres que pueden llegar a ser alternativas en el caso de que esta gestión no llegue a finalizar el periodo democrático, que pareciera ser una enormidad de tiempo con este tipo de características vigentes. Y sobre todo también sería importante aclarar que hay un sector que es el que está integrado por varios gobernadores a nivel nacional, ¿sí?, que están trabajando con el grupo de economistas de la Fundación Mediterránea. No sé si les suena un tal Domingo Felipe Cavallo, toda Carlos Melconian, sí, toda la gente que lo estuvimos mencionando a Cavallo recién para hablar del preelecciones, sí. Sí, cuando hablamos algunas cosas ya Cavallo había planteado que Milei no tenía ningún rumbo, no tenía ningún tipo de Bueno, pero plan. Fíjense que si el Círculo Rojo piensa suplantar a Milei en el caso que renuncie, que se le haga un juicio político o algo por el estilo, que puede llegar a ser un escenario factible en cuanto esto no termine muy bien, en términos sociales sobre todo, y económicos, uno de los nombres que anda circulando es el del ex gobernador de Córdoba, y Juan Schiaretti, ¿sí? Digo, detrás de ellos también hay un modelo económico de saqueo y de hambre, ¿sí? Sí. La curva nuevamente, que no le vendan humo a la sociedad. Hay que pensar en reforzar el proyecto nacional y popular que triunfó en la provincia de Buenos Aires, hacerlo en todo el país, trabajar para que haya una unidad de criterios, ¿sí? Y sobre eso se van a encarar problemáticas del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, cómo nos vamos a parar ante el mundo, porque muchos, el principal problema que tiene la Argentina, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Las demás cuestiones son accesorias y se podrían solucionar si eso no existiría, como fue la Argentina del 2005, posterior al pago de la deuda que hizo Néstor Carlos Kirchner, ¿no? Yo creo que tenés razón. Creo dos cosas en base a lo que estás diciendo. Primero, lo hablamos temprano, una de las cosas lo hablamos temprano cuando empezamos el programa. Bajo ningún punto de vista deberíamos permitir que haya un cambio de gobierno que no sea a través de las urnas, porque cualquier otro cambio de gobierno terminaría acusando al peronismo de ser destituyente. Y me parece que si el gobierno tiene, o la oposición, o si se quiere el peronismo, tienen todas las herramientas para mandar atrás el decreto, para la ley ómnibus buscar la forma de derogarla, para tratar de tener un Congreso lo más ordenado y lógico posible, evitando una destitución del presidente, justamente para que no se lo tilde como golpista. ¿Cómo se llama? Como golpista. Y lo otro, sí. Decime. No, sí, dejo terminar la idea para poder aportar. Sí. Y lo otro que pensábamos es que claramente si el gobierno piensa seguir, o sea, fue el mismo hoy el gobierno, o antes el gobierno, que planteó que no se podía hacer algo diferente con los mismos de siempre. Y cuando plantea que quiere hacer una mesa
de una mesa política está poniendo a la misma gente que antes. Entonces dejémonos de joder, muchachos. A ver, hola. Es difícil, o sea, convengamos que así es difícil. Para nada me representa ni me representó nunca López Murphy, pero ayer citó ese tuit. Qué divertido. Y puso una foto que los invito a todos a verlo, que le estoy dando aire al X de López Murphy. Pero puso una foto del gobierno preelecciones y una foto después con una mesa. Esa es la diferencia. La mesa de gobierno, lo único que hizo fue dibujar una mesa, poner una foto en una mesa. Muy bueno. O sea, convengamos que claramente me parece que el gobierno tiene que recalcular mucho y acordarse, como bien dijiste, JP, de el pueblo, ¿no? Tratar de armar algo para el pueblo, y justamente el peronismo tiene que armar un plan con justicia social, un plan con desarrollo, un plan con una industria floreciente, y sobre todo con una posibilidad de que el reparto sea más equitativo, ¿no? Que los laburantes ganen lo que tienen que ganar, y los empresarios ganen lo que tienen que ganar, sin estos desfasajes tan grandes, ¿no? Como que la distribución sea realmente una distribución más ecuánime. Sí, totalmente. Dejar en claro que el peronismo siempre ha sido una propuesta, la propuesta más democrática que ha tenido la Argentina en su historia, ¿sí? De hecho, creo que ha sido víctima de golpes de Estado, de golpes de mercado, de golpes judiciales, pero siempre ha trabajado en pos de la democracia. Ese hecho de inestabilidad institucional puede llegar a asemejarnos con pueblos como el peruano, que lamentablemente siempre está orillando situaciones de debilidad institucional, y es muy inestable, y eso siempre permite para que los agentes del mercado puedan imponer sus políticas y puedan generar un país con turbulencias permanentes en términos institucionales, y concentración de la riqueza permanente también, lo cual dificulta la organización por parte del pueblo para imponer algún proyecto popular por vía democrática. Bueno, ojalá la Argentina pueda determinar que se concluyan los mandatos, pero también debemos dejar en claro que, de acuerdo a nuestros acontecimientos históricos, como pasó en el año 2001, que de la Rúa no terminó su mandato, fue por una explosión de un modelo económico que llegó a su fin por escasez de dólares, por un escenario muy similar al actual, y me parece que hay que dejarlo sobre la mesa como una posibilidad. Ojalá todos los sectores que habitan la democracia de la Argentina traten de que se concluyan los mandatos y de hacerle entender, sobre todo a esta gestión, que este no es el camino. No pareciera que lo haya determinado de esa forma, porque en su discurso el presidente Milei el domingo dijo que iba a intensificar este modelo económico de ajuste, así que agarrémonos de todas las barandas, porque esto viene muy complicado, y tratemos de proteger a aquellos que más sufren en la Argentina actual, y tratemos de construir también proyectos que vuelvan a enamorar y de presentar a esa gente que hoy la está pasando muy mal y que necesita de dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y a la altura de los tiempos. Ojalá eso venga pronto, porque el pueblo nada más. Una nota de color a algo que dijiste es que vos hoy estabas hablando de los golpes de Estado, y salvo el golpe de Estado que le hicieron a Ilia, todos los demás golpes de Estado fueron a gobiernos peronistas. Así totalmente. como... Y aparte, incluso algún día, si querés, JP, podemos preparar una columna especial de indicadores o sea, con el peronismo y después de la dictadura, que la podemos hacer sí, con la del 55 y con la del 76, ¿no? Me encanta siempre trabajarlo en clases a eso, sobre todo marcar cómo fueron los estadios de la distribución de la riqueza. Hubo 3 momentos de mayor distribución de la riqueza en nuestra historia: 45, 76 y 75 y 45, 76 y este. Sí, tal cual. Exactamente. Bueno, ¿no? Así que bueno.
JP. Bueno, chicos, enorme les deseo columna. lo mejor. Muchas gracias por el tiempo de siempre. Esperemos que este resultado del domingo nos ilumine el camino a seguir en los próximos meses y ojalá la Argentina vuelva a encarar el sendero de la tranquilidad, de la distribución y de la paz, porque se puede visualizar en la calle que nuestros compatriotas la están pasando muy, pero muy mal, obviamente. Así es, así es. Te agradecemos muchísimo, JP, y nos encontramos de nuevo en este mismo canal. Un abrazo gigante para ustedes. Un abrazo grande.